Bueno, vamos a trabajar ahora con la función exponencial. Vamos a introducir esta función. Y vamos a empezar con el caso más sencillo, la forma de la función que sea y igual a f de x igual a k por a a la x. Vamos a empezar a trabajar con la primerísima función. Intentamos graficar la función y igual 2 elevado a la x. Fíjense que yo lo voy a hacer ahora con una tabla de valores, porque esta y igual a 2 a la x es una de las funciones básicas. A ver, cuando a x le doy el valor menos 3, me queda 2 a la menos 3, que es un octavo. Cuando a x le doy el valor menos 2, me queda 2 a la menos 2, que es igual a un cuarto. Cuando a x le doy el valor menos 1, me queda 2 a la menos 1, que es un medio. Si a x le doy el valor 0, me queda 2 elevado a la 0, que es 1. Si a x le doy el valor 1, 2 a la 1, que es 2. Cuando le doy el valor 2, 2 al cuadrado es 4. Y cuando le doy el 3, 2 al cubo, me da 8. Volquemos esta tabla de valores en el gráfico. Para 0 pasa por 1. Ya sabemos dónde corta el eje de las íes. Para menos 3, un octavo. Para menos 2, un cuarto. Para menos 1, un medio. Para 1 pasa por 2. Para 2 le hace corresponder el 4. Y para 3 le hace corresponder el 8. Bueno, ahora tenemos que unir los puntos de esta curva. Y esta es la función exponencial que tanto escuchamos estos días en los medios. Fíjense, bueno, lo voy a mover un poco. Fíjense que esta función exponencial, nosotros dibujamos muy pocos valores acá. Yo dibujé solamente hasta x igual a 3. Pero fíjense que esta función exponencial ya para 3 vale 8. Si yo le diera el valor 4, 2 a la 4 es 16. Si le diera el valor 10, 2 a la 10 es 1024. Esta función que venía creciendo despacio empieza a crecer muy muy rápido. Bueno, analicemos algunas cuestiones de esta función. Acá volví a repetir yo el dibujo que tenía. Esta es igual 2 a la x. Eje de las x, eje de las íes. Bueno, hagamos el estudio de esta función. El dominio era el conjunto de valores que yo le puedo dar a la variable independiente, a la x. Si yo tengo y igual 2 elevado a la x, en el lugar de x podemos poner positivos, negativos o también el 0. Por eso decimos que el dominio es el conjunto de todos los números reales. También decíamos que el dominio, si yo conozco el gráfico, lo puedo encontrar cuando yo proyecto el gráfico de la función sobre el eje de las x. Y decimos que es la parte del eje x que queda cubierto cuando yo proyecto esta gráfica sobre él. Es claro que si yo, entre comillas, aplasto esta función sobre el eje de las x, me cubre todo el eje x. Por eso es correcto decir que es el conjunto de los reales. La imagen de una función es el conjunto de valores que la función devuelve. El conjunto de valores que, a medida que yo le voy dando diferentes valores a x, voy obteniendo para y. Fíjense, cuando yo a x le doy el valor 0, 2 a la 0 me dio 1. Cuando yo le di números positivos, el 1, el 2, el 3, me dio 2, 4, 8. A medida que le di valores negativos a la x, me fue dando un medio, un cuarto, un octavo. Siempre me da, reemplace lo que reemplace en el lugar de la x, valores para y que son más grandes que 0. Por eso podríamos decir que la imagen es de 0 a más infinito. Fíjense que puse el 0 abierto porque no hay ningún valor de x tal que 2 elevado a la x me dé igual a 0. No llega nunca a alcanzar el 0.
También la imagen, decíamos que si yo tengo el gráfico de la función, la imagen la encuentro cuando aplasto, cuando proyecto el gráfico de esta función sobre el eje de las íes. Si yo aplasto esta función sobre el eje de las íes y me tapa de 0 abierto para arriba. Bien, ceros. Ceros es el conjunto de valores donde la gráfica corta al eje de las X. En el dibujo veo que no tiene ceros. Analíticamente también se puede calcular. Para encontrar dónde corta el eje X, lo único que hacíamos es I igual a 0. Bueno, y es claro que para ningún valor de X, 2 a la X me da igual a 0. La ordenada al origen es el punto donde cruza al eje de las íes. Fíjense, nuestra gráfica corta el eje de las íes en este valor 1. O sea que podríamos decir que la ordenada al origen es igual a 1, o podemos decir que corta el eje de las íes en 0 de X, 1 de Y. Acá lo saqué del dibujo, gráficamente, lo saqué del gráfico. Analíticamente lo podían encontrar dándole el eje de las íes tiene ecuación x igual a 0, entonces en la fórmula reemplazo x por 0. Bien, crecimiento y decrecimiento. Decimos que una función crece si a medida que tomo valores cada vez más grandes de x, la función sube. Esta función es creciente en todo su dominio. En ningún momento ocurre que la función baje. Entonces vamos a decir que crece en R. O podría poner crece en todo su dominio. Bueno, conjunto de positividad y de negatividad. Bueno, fíjense, esta función está siempre por encima del eje de las X. Entonces vamos a decir que el conjunto de positividad, y son todos los reales, porque para cualquier número que yo tome, la función siempre es positiva. Esto tiene que ver con la imagen. Dijimos que la imagen es de 0 a más infinito. Nunca obtenemos valores de y negativos. Y por último, la asíntota. La asíntota sabemos que es una recta a la cual la curva se pega, no la llega a atravesar, pero se acerca todo lo más que nos podamos imaginar. Fíjense, esta curva se pega al eje de las X. Si yo le sigo dando valores negativos, esto cada vez es más cerquita, más cerquita, más cerquita, pero nunca llega a cruzarla. Entonces la asíntota en nuestro caso es el eje X, o podríamos decir Y igual a 0, que es la ecuación del eje X. Y se acabó.